Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En la clase de hoy te voy a explicar cómo funciona la preposición a con los lugares en francés. La preposición a más les lieux. En francés tenemos dos formas de decir lugar. La primera que es lieu, y se pronuncia lieu, lieu. Y la segunda que es endroit, endroit. Entonces, vamos a ver cómo decir voy a un lugar o estoy en un lugar. Antes de seguir con la clase, si todavía no te suscribes, dale click a la campanita. También si quieres apoyar mi trabajo, puedes entrar en mi página de Patreon, te dejo el link aquí en la descripción. Ahora sí vamos con la clase. Entonces, se supone que si ya llegaste a la clase de hoy, es que ya llegaste a la clase número 33, que hablaba sobre la preposición a y los países y ciudades. Entonces ya viste que la preposición a se usa para dos cosas. La primera que es la destinación, que es como la destinación. Aquí tengo la persona, el muñequito, y aquí tengo el lugar. Entonces la persona se dirige hacia un lugar. Por ejemplo, si digo je vais à la plage, yo voy a la playa, entonces la persona está aquí y se dirige hacia la playa. Y también usamos la preposición a para lo que es la localización, que es como ubicación en español. Una vez más te puse el muñequito aquí, aquí tengo la personita y la persona se encuentra en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, je suis à la plage, yo estoy en la playa se encuentra aquí y yo estoy aquí mismo, je suis à la plage. Ahora te voy a explicar cómo funcionan, porque una vez más va a depender si el lugar es femenino, masculino, empieza con vocal o es plural. Ya sabes cómo funcionan esas tablas, tenemos masculin, féminin, voyelle, que significa vocal, y pluriel. Entonces, si tenemos un lugar que es masculino, por ejemplo aquí cinéma. Cinéma es le cinéma, entonces es masculino. Y para decir voy al cine, deberíamos decir je vais a le cinéma, porque vamos a el cine. Igual que en español no decimos voy a el cine, decimos voy al cine. Lo que vamos a hacer es una contracción de a con le. Entonces aquí vamos a eliminar eso porque eso no existe en francés. No podemos tener a le, tenemos o. Una vez más, y ya ves que ya lo vimos con lo de los países, se dice igualito. Entonces para decir voy al cine, se dice je vais au cinéma. Si quiero decir estoy en el cine, je suis au cinéma. Ahora, si tenemos un lugar que es femenino, por ejemplo, aquí te puse pharmacie. Pharmacie se dice la farmacia, entonces es femenino. Y entonces para decir voy a la farmacia, se diría igualito al español, voy a la farmacia. Entonces tenemos je vais a la pharmacie, je vais a la pharmacie y se pronuncia a la, aquí no hay ninguna complicación. Nada más que acuérdate muy bien que aquí estamos hablando de la preposición a. Como es una preposición, es muy importante que le pongas su acentito. Después, si el lugar empieza con una vocal, por ejemplo, aquí te puse école, école que es escuela. En español diríamos voy a la escuela. En francés no podemos tener la A aquí, que es vocal que suena, y la E aquí, que es vocal y que suena. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quitarle la A de a la école y le ponemos su apóstrofe. Entonces tenemos je vais à l'école, je suis à l'école. Para decir voy a la escuela, estoy en la escuela. Y se pronuncia igual, sin complicación, sería al, pero aquí es muy lógico. Ahora, si tienes un lugar que es plural, por ejemplo, toilettes, toilettes son los sanitarios, o sea, el baño. Toilettes siempre es plural, entonces tenemos que decir voy a los baños, sería como a le. Pero una vez más, igual que para el masculino, ale nunca lo vas a encontrar en francés. Entonces lo borramos. No se dice je vais à les toilettes, se dice je vais aux toilettes. Y aquí me vas a decir,
es lo mismo que con los países, así es. Entonces, si te acuerdas bien de la clase pasada, vas a tener mucho más facilidad para aprenderte el O masculin y el O pluriel. Vamos a pasar a los ejercicios, pero como siempre, déjame en comentario del video unas oraciones usando la preposición a con un lugar. Por ejemplo, dime a dónde vas a ir al ratito, a dónde vas a ir mañana, o si te vas de vacaciones, a dónde vas a ir. Por ejemplo, je vais a la montagne, voy a la montaña, je vais a la plage, voy a la playa. O sea, cuéntame tu vida aquí en comentario. Y también no olvides que si te gustan los videos, ponles like. Entonces ahora sí, ejercicios. Para este ejercicio te dejo unas oraciones con unos espacios a donde me tienes que poner la preposición correcta. Te doy el vocabulario. Aquí puse je suis, yo estoy, boulangerie, que es panadería. Il va, restaurant, él va al restaurante. J'adore aller, grand magasin. Me gusta ir a los Grand magasins son como tiendas departamentales, espero que no me equivoco, como tipo Liverpool y esas tiendas, o sea, tiendas grandes de ropa, o sea, donde hay un montón de cosas, se llaman Grand Magasin. Después, ma mère travaille, hospital, mi mamá trabaja en el hospital. Ponle pausa, yo te doy la corrección. Número 1, je suis, boulangerie es femenino, entonces es a la boulangerie, yo estoy en la panadería. Il va restaurant, restaurant es masculino, entonces il va au restaurant. Él va al restaurante. J'adore aller grand magasin. Grand magasin es plural, entonces tenemos que poner au. J'adore aller au grand magasin. Me gusta ir a las tiendas departamentales. Ma mère travaille hôpital. Hôpital es masculino, pero sobre todo empieza con una H, que es una H débil, entonces no la contamos y llegamos directo a la O. No podemos tener ma mère travaille au hôpital porque chocan las dos vocales. No podemos tener ma mère travaille à le hôpital porque chocan las vocales. Entonces nada más nos queda el apóstrofe y tenemos ma mère travaille a l'hôpital. Ahora, en este ejercicio te pongo la oración en español, la tienes que pasar en francés. Aquí te puse un poquito de vocabulario. No hay trampas. Si el lugar en español es masculino, en francés también. Si el lugar en español es femenino, en francés también. Entonces puedes hacer el ejercicio sin problema alguno. Entonces, copia las oraciones, pásalas a francés y yo te doy la corrección. Entonces, Eric detesta ir a los mercados. Entonces, Eric deteste. Si tienes dudas sobre cómo conjugar el verbo detestar, entra en la clase sobre cómo conjugar verbos que terminan con ER. Eric deteste aller a los mercados es au marché, porque marché en este caso es un plural. Entonces, Eric deteste aller au marché. La pronunciación, Eric déteste aller au marché. ¿Ok? Eric déteste aller au marché. Eric déteste aller au marché. Vamos a la biblioteca. Entonces, tenemos dos formas de decir. Podemos decir nous allons, que es la forma escrita, o podemos decir on va, que es la forma oral. On va y bibliothèque es femenino, entonces es a la bibliothèque. Ahí está. Y la pronunciación es nous allons a la bibliothèque. ¿Ok? O on va a la bibliothèque. Nous allons a la bibliothèque, on va a la bibliothèque. Tengo mis letras así. Bueno, pero me puedes leer, ¿no? Te dejo copiar las últimas dos oraciones. Una vez más te dejo el vocabulario. Aquí ten mucho cuidado para decir soñar con. En francés no decimos rêver avec, que sería con, sino decimos soñar de, o sea, rêver de. Entonces, ponle pausa, yo voy directo a la corrección. No vas a ir a la iglesia, entonces, no vas a ir sería tu
ne vas pas. Ahí está. Ale. Iglesia empieza con una vocal, entonces tenemos que usar el apóstrofe. À l'église. Ok? Point d'interrogation. Tu ne vas pas aller à l'église. Entonces la pronunciación tu ne vas pas. Aquí tenemos una liaison que es opcional. Tu ne vas pas aller ou tu ne vas pas aller à l'église. Ok? Tu ne vas pas aller à l'église. Tu ne vas pas aller à l'église. Después, número 8, sueño con ir al Parque Asterix. Entonces, Parque Asterix, pequeña paréntesis, es un parque de diversión absolutamente genial en Francia. Les pongo aquí una imagencita, es genial. Si van a Francia, les recomiendo mucho ir al Parque Asterix. Nada más que son en una sola temporada. Bueno, ¿seguimos? Entonces, sueño con ir al Parque Asterix. Je rêve, yo sueño con, que se dice de. Y aquí, como tenemos el verbo ir, que se dice aller, tenemos una vocal, entonces aquí en de tenemos que quitarle la E para ponerle apóstrofe. Je rêve d'aller, parque es masculino igual que en español, entonces se dice au parc Astérix. Astérix. La prononciación, je, más o menos, rêve d'aller au parc Astérix. Ok, eso es una S. Ok, je rêve d'aller au parc Astérix. Je rêve d'aller au parc Astérix. Eso es todo para la clase de hoy. Espero como siempre que te haya quedado muy claro. Si tienes duda, no olvides que me puedes dejar en comentario cuál es tu duda. También no olvides que me puedes seguir en estas redes sociales. Me despido por esta vez y te digo a la próxima. Bye.